Bienvenido, Agustín. Adelante. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes, haber escuchado dos ponencias magníficas antes de esta, que es con la que vamos a cerrar. Quiero agradecer a las entidades organizadoras que hacen un gran esfuerzo para poder organizar eventos como este, que se hacen a puro pulmón y me consta. Yo estos días los he visto a todos los amigos del equipo correr de acá para allá, armar desde las letras de atrás, encargarse que la pantalla funcione, encargarse del lugar, acomodar las sillas, conseguir sonido. Es un trabajo realmente que no se ve, pero sin ese trabajo nada de esto se podría hacer. Así que gracias a la organización y a los voluntarios de la organización. Bueno, el reloj me marca que tengo una hora. Yo no soy bueno con el tiempo. Vamos a ver cómo me las ingenio. Les cuento que estoy lanzando esta misma semana un nuevo libro, un libro que me llevó muchos años. Yo lo empecé en el año 2014 y lo interrumpí en el año 2015 para escribir el libro negro de la nueva izquierda junto con Nicolás Márquez. Y lo retomé ya a mediados del 2016 cuando se publicó el libro negro. Dije, bueno, voy a retomar este otro libro que ya tenía título desde el año 2014, que era La batalla cultural. Y a poco andar, el libro negro se convirtió en bestseller internacional y nos llevó a Nicolás y a mí a dar vueltas por todo el mundo. Nuestra casa o nuestra segunda casa fueron los aeropuertos, nuestra segunda cama fueron las camas de los hoteles e incluso los asientos de los aviones. Y bueno, seguí yo mientras tanto escribiendo como podía el libro La batalla cultural y después ocurrió que vino la pandemia y la pandemia me liberó durante varios meses de los compromisos internacionales presenciales y le dediqué a full el tiempo a ese libro y bueno, ya está disponible en el mercado con grandes resultados durante estos primeros días porque se convirtió en el primer día de lanzamiento en el libro más vendido de Amazon Internacional de la categoría libros en español, lo cual, bueno, se ha sostenido hasta el día de hoy, se ve que hay mucho interés en la gente y para mí es importante porque cuando yo venía con el libro negro, que he venido muchas veces con el libro negro y con temas del libro negro, digamos que lo que intentábamos hacer era un diagnóstico, ¿no? Era un diagnóstico, era tratar de responder a qué nos estamos enfrentando, cuál es la forma, cuáles son las ideas, cuáles son los métodos y las estrategias del sector al cual nos estamos enfrentando. Y mucha gente me decía, bueno, pero no es nada propositivo, es decir, estás haciendo un diagnóstico, pero no estás proponiendo ninguna solución. Bueno, creo que ese bache lo cubre el nuevo libro, que es La batalla cultural, cuyos temas son muy variados. No voy a tratar específicamente, digamos así, la totalidad del contenido del libro en esta conferencia, sino que lo que planeo hacer ahora es más bien, primero que nada, un análisis de escenario. Voy a hacer un análisis de escenario, dónde estamos parados hoy, y a continuación, cómo podríamos enfrentarlo, ¿sí? ¿Qué es una batalla cultural? ¿Cómo se articula la batalla cultural con la batalla política? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de una nueva derecha? Esa es la propuesta, es el índice de esta conferencia. Ya varias veces hemos dado conferencias de aborto, ya varias veces hemos hablado del feminismo, del LGBT, de la ideología de género. Hoy vamos a hablar no tanto de la nueva izquierda, sino de la nueva derecha. Bien. Entonces, vamos a empezar con un análisis del escenario actual. El escenario actual ha cambiado muchísimo si nosotros vemos el mundo hoy de lo que era hace apenas unos años. Yo voy a hacer un análisis politológico y sociológico del escenario desde lo más general, ¿sí?, a lo más particular, a lo que toca nuestra región. Vamos a ir de lo más grande a lo más chico, digamos así, ¿no? Primero que nada,
en ese ámbito de máxima abstracción, hay que decir que los nuestros son tiempos psicopolíticos. Ustedes acá van a escuchar de mí siempre muchos tecnicismos. Si tienen para anotar, yo les recomiendo que esta conferencia busquen anotar conceptos, porque van a escuchar muchas palabras y conceptos nuevos. Yo me voy a ocupar de que se entienda perfectamente lo que se quiere decir, pero al principio la cosa puede sonar un poco rara, ¿no? ¿Qué es la psicopolítica? Bueno, la psicopolítica es la forma de la política hoy en el mundo contemporáneo, nuestro siglo XXI. La psicopolítica es el estadio superior de la biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? Bueno, la biopolítica es una forma del poder que fue teorizada por este filósofo, Michel Foucault. Levante la mano quien ha escuchado por lo menos el nombre o ha visto algún libro. Ah, bueno, un montón. Esperaba no por nada, pero esperaba pocas manos, porque estos intelectuales, digamos, si bien son súper conocidos en los ámbitos académicos, no tienen por qué ser súper conocidos en los ámbitos más amplios. Interesante. Bueno, Michel Foucault es el filósofo político más importante, yo diría que de la segunda parte del siglo XX hasta nuestros días inclusive. Ustedes van a cualquier librería, a la que ustedes quieran, y Michel Foucault no puede faltar, ¿sí? Va a estar Michel Foucault. Michel Foucault es el ídolo de los progres, ¿sí? Es el gran ídolo de los progres por un montón de cosas que yo no puedo meterme ahora con eso. Lo que sí vamos a decir de Michel Foucault es que Foucault describió muy bien el poder. Foucault describió muy bien el poder. ¿Por qué? Porque el poder, antes de Foucault, era sobre todo visto como un fenómeno represivo, ¿no? ¿Quién tiene poder? Bueno, el que ejerce dominio sobre una persona en términos coactivos. El poder es el poder de decir no, ¿no? Max Weber, que fue un sociólogo clásico, también uno de los padres de la sociología, definía al poder como la capacidad de que mi voluntad sea cumplimentada por otro actor social. Es la capacidad que yo tengo, es la probabilidad, mejor dicho, es la probabilidad de que B cumpla la voluntad de A, independientemente de las fuentes de esa obligación que va a recaer sobre B. Foucault se da cuenta de que el poder es un poquito más sutil y va a decir cosas como esta. Hay que cesar de describir siempre los efectos del poder en términos negativos. Excluye, reprime, rechaza, censura, abstrae, disimula, oculta. De hecho, el poder produce realidad. El poder no solamente dice que no, el poder dice también que sí. Y de hecho, el poder es más efectivo cuando no tiene la necesidad de decir que no. Un poder que tiene la necesidad de partirte un palo en la cabeza para que te calles la boca es un poder que está en una situación de crisis. En cambio, un poder que tiene la capacidad de hacer que vos mismo te quieras callar la boca es un poder que está realmente muy fortalecido. ¿Se entiende, más o menos? Es decir, cuando vemos que el poder se pone violento, no es eso motivo para que nosotros reconozcamos en ese poder una eficiencia. La eficiencia está cuando el poder no necesita recurrir a la fuerza, cuando el poder puede producir realidad sin necesidad de partirte un palo en la cabeza. Foucault va a describir al poder con esta figura. Esto es un panóptico. Esto es una cárcel diseñada por otro filósofo llamado Jeremy Bentham. ¿Cómo funciona el panóptico? Miren, se los voy a describir, está en pantalla, ¿no? Tenemos una torre de vigilancia en el medio y las celdas tienen la forma de un anillo, ¿sí? La luz ingresa por atrás, fíjense qué interesante, la luz de cada celda ingresa por atrás para iluminar al reo, muy distinto del calabozo medieval. El calabozo medieval, ¿cómo era? Oscuro. ¿Había una voluntad de mirar al preso? No, había una voluntad de ocultarlo. Acá hay una voluntad de mirarlo. Y en la torre de vigilancia, y aparte, otro tema muy importante, las celdas están separadas, no hay comunicación entre los reos.
Están individualizados, cada uno en su celda, y la torre de vigilancia está diseñada de tal forma para que pueda verlo todo al mismo tiempo, 360 grados, pueda verlo todo al mismo tiempo, pero los presos no puedan ver qué hay dentro de la torre de vigilancia. Hay una disociación entre el poder de ver y la situación de ser visto. Foucault dice, así funciona el poder moderno. Este no solamente es el esquema de una cárcel, es el esquema de una escuela, donde ponemos a los alumnos enfrente de un profesor que los mira a todos. Este es el esquema de un taller donde el capataz, ¿sí?, o el manager, como ustedes le quieran decir, está vigilando, ¿no?, disciplinando a los trabajadores. Es el esquema de un hospital psiquiátrico, ¿sí? Es el esquema de una institución militar. Él dice, la forma del poder en la modernidad es esta, y tiene que ver con la capacidad de mirar, de vigilar. El poder moderno es el poder que vigila, el Big Brother, ¿no? Ya empezamos a conectarlo con algunas cositas que nos pueden sonar un poco más. El Big Brother que te vigila. Pero fíjense que, ¿qué vigila acá el guardia que está en la torre? ¿Qué vigila? Vigila el cuerpo de la persona. Vigila su existencia corporal, su conducta corporal, lo que hace con su cuerpo. Pero no tiene la capacidad de meterse en su cabeza, por ejemplo. No tiene la capacidad de, digamos, entre comillas, leer sus pensamientos. Eso era la biopolítica. Hoy estamos en tiempos psicopolíticos. Hoy ya existe la capacidad del poder para penetrar la psique humana. Ya no hay una vigilancia sobre el cuerpo. Hay una vigilancia, vamos a decirlo así, sobre el alma, sobre la persona en su personalidad, sus gustos, sus aspiraciones, sus intereses, su historia de vida, sus emociones. Ese es el mundo que se está construyendo, que es el del control total. Vamos a ver, para que ustedes, digamos, no piensen que yo estoy exagerando, si la biopolítica tenía la forma del panóptico, la psicopolítica tiene esta forma, ¿no? Nuestra vida, y sobre todo con la pandemia, se ha acelerado en su desplazamiento que va desde el mundo offline al mundo online. Nuestras vidas hoy transcurren en lo más significativos de ellas mismas a través de Internet. E Internet, antes de ser una herramienta de comunicación, es una herramienta de registro, ¿sí? En Internet nos comunicamos, pero hay una particularidad, que en Internet todo lo que se comunica se registra. Ya vamos a ir viendo esto un poquito más adelante, pero es clave para entender las batallas culturales actuales. Y todo se ha ido trasladando al mundo digital. Con la pandemia, insisto, se ha acelerado. Los trabajos se han desplazado a Zoom. La asistencia a los templos se han desplazado a Zoom. La visita a los familiares se ha desplazado a videollamadas de WhatsApp. Las consultas en el médico se hacen a través de Internet. El sexo, recién se hablaba de sexting, ¿no? Se hace a través de un teléfono móvil. Incluso más, en Argentina, por ejemplo, el gobierno le pidió a la ciudadanía que abandonara la sexualidad del mundo offline y que se trasladara al sexo por videollamadas para evitar los contagios. Todo lo que hacemos empezó a pasar al mundo online. Y en el mundo online lo que ocurre se registra. Y lo que se registra sirve como materia prima, como dato. ¿Para qué? Bueno, para, por ejemplo, configurar un Big Data. ¿Qué es el Big Data? Son hipermemorias, hiperalmacenajes de datos virtualmente infinitos que están asistidos por hiperprocesadores que con una velocidad inusitada son capaces de elaborar todo un perfil de una personalidad en base a los datos y las huellas digitales de la existencia de esa persona. Entonces, estamos encaminándonos psicopolíticamente al control total. Fíjense esto, qué interesante. Acxiom es una empresa de Big Data que vende ¿qué cosa? Base de datos. ¿Datos de quiénes? De las personas.
¿De cuántas personas tiene datos una sola empresa como Acxiom? 2.5 billones de personas. ¿Sí? ¿Saben cuánto? O sea, 2.5 billones, ¿cuánto sería? Serían 2.500 millones de personas. ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo? 7.500 más o menos. 7.500 millones de personas. Bueno, una empresa tiene datos de 2.500 millones. Y se venden, obviamente. Emoshape, financiada por proyectos de la Unión Europea. ¿Qué es? Básicamente es una tecnología de inteligencia artificial que promete decodificar tus emociones mirando tu pupila, mirando tus ojos, ¿sí? Estudiando ciertas variables oculares. Emoshape le comunica al dueño de la aplicación: esta persona en este momento está triste, está contenta, ¿sí? Está cansada, tiene energía, está avergonzada, está excitada. Sus variables psicológicas se pueden deducir a través de inteligencia artificial con una aplicación que ya existe. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Cómo nos presentan esto? Dice que predicen que los humanos hablarán más hacia las máquinas sintientes que a otros humanos antes del fin de este siglo. O sea, que nos vamos a encontrar hablando más con máquinas que con seres humanos. ¿Por qué? Porque las máquinas van a poder interpretar nuestras emociones y por lo tanto van a poder tener algo que decir sobre nuestras emociones. Incluso en Emoshape, vamos a ver si se puede leer, porque la letra puede estar un poco chica, se conecta con la idea del metaverso. ¿Recuerdan el metaverso, no? Bueno, esto es algo que se viene hablando hace tiempo, pero ahora lo conocemos sobre todo por el proyecto de Zuckerberg. Y nos dice que va a permitir que la inteligencia artificial entienda emocionalmente situaciones, ¿sí? Y que generen una decisión en base a las emociones que la inteligencia artificial decodifica del ser humano. Bueno, hay mucha Realize, por ejemplo, financiada también por la Unión Europea, promete medir facciones humanas, y sobre todo en los ojos, pero también de otras partes del rostro, ¿sí? A altas velocidades para determinar también los estados de ánimo y las emociones de la persona. Fíjese en los outcomes, ¿no? O sea, los resultados que promete para sus clientes esta herramienta, esta aplicación. Entre otras cosas, les promete controlar la atención y la memoria y el pensamiento. O sea, tener un control, conocer las emociones de la persona, le permite a la empresa controlar esas emociones, la atención y la memoria y el comportamiento de la persona. Entonces, estamos en una era ya no biopolítica, de la cual hablaba Foucault, donde había un control sobre el cuerpo, donde lo que se disciplinaba era el cuerpo, sino que estamos en una era ya psicopolítica, donde ya hay un acceso a lo más profundo de la persona y que esto evidentemente se abre a una manipulación total. El segundo análisis de escenario que hay que hacer, bajando desde lo bien general ya a algo un poquitito más particular, es el escenario del COVID. ¿Sí? El COVID ha cambiado nuestra vida y hay, digamos, una pregunta que está en boca de todos. ¿Es artificial o es natural? No lo sabemos ni lo sabremos nunca con certeza, por un sencillo motivo. Y es que si se descubriera que fue creado por el Partido Comunista Chino, tendríamos que ir a una guerra contra China. Y China hoy, como ya se indicó anteriormente, Raúl lo dijo, domina comercialmente el mundo. Por lo tanto, se han detenido las investigaciones cuando las investigaciones empezaban a marcar una ruta clara hacia la conclusión de que el virus es artificial.
Se detuvo todo eso por motivos geopolíticos. Ahora, yo tengo una opinión, este es el momento de mi opinión subjetiva, lo aclaro. Yo creo que hay pocas probabilidades de que en la inmensidad del mundo el virus justo aparezca en el punto del mapa de China donde se ubican los laboratorios de biotecnología chinos. O sea, ¿cuántas probabilidades hay de que en la inmensidad del globo justo el virus salió de la zona de los laboratorios biotecnológicos, que se usan, obviamente, entre otras cosas, para desarrollar armamentos biológicos? Pero eso ya es una especulación mía. No tengo ninguna documentación, es una especulación. Lo que sí creo fervientemente es que no vamos a saber, por lo menos hasta el larguísimo plazo, cuando todos nos hayamos olvidado de esto, cuál fue la verdad tras de esto. Lo que no hay ninguna duda es que el virus fue aprovechado. Independientemente de si natural o artificial, el virus fue aprovechado. ¿Para qué? Para agudizar el advenimiento de la psicopolítica. Trasladar nuestra vida a un mundo digital significa recolectar más datos sobre nuestra vida. Por lo tanto, significa tener un manejo mucho más preciso sobre la gente. Incluso se legitimaron cosas impresionantes, como por ejemplo en el caso argentino el ciberpatrullaje. En España también hubo espionaje a la luz del día. El Estado se arrogaba el derecho de espiar a la gente y decirles que les iban a espiar sus redes sociales, por ejemplo. ¿Sí? Que iban a seguir su comportamiento no solamente offline, sino también online. Y se dio además una aporía liberal súper interesante, que es que los países más liberales, donde supuestamente las libertades fundamentales eran sumamente respetadas, léase por ejemplo Canadá o Australia, fueron los países más represivos y autoritarios contra las libertades individuales. Y ahí pudimos constatar algo muy interesante, y es la ilusión de libertad que supieron generar, perdón que use esta palabra, pero con estupideces. Soy libre porque me puedo casar con mi perro, ¿no? Soy libre porque entre yo, junto con mi pareja gay y con mis 2 amigas lesbianas, vamos a adoptar un niño entre los 4. Soy libre. Ahora viene un virus con una mortalidad de menos del 0,1% y me arrodillo frente al Estado y le atribuyo al Estado las características de Dios: omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. El Estado pasa a ser ya no simplemente mi padre, sino mi Dios, y le entrego todas mis libertades. Fíjense ustedes que Hegel, que fue un filósofo alemán de los más importantes de la historia de la filosofía moderna, explicaba la esclavitud a través de un movimiento dialéctico súper interesante. No es un análisis histórico, es un análisis filosófico, pero él trata de pensar por qué aparece la esclavitud en el mundo, ¿no? ¿Por qué hay un amo y hay un esclavo? Y Hegel dice, hay un amo y hay un esclavo porque hay uno de los dos que temió morir. Hegel imagina el choque entre 2 personas, un choque a muerte, una batalla a muerte, una lucha a muerte, y una de esas 2 personas está dispuesta a morir en esa batalla y la otra persona no está dispuesta a morir. ¿El resultado cuál es? Que el que no está dispuesto a morir seguirá siendo un hombre vivo, pero un hombre esclavo, porque prefirió la esclavitud a la muerte. En cambio, el que estaba dispuesto a morir se convierte en amo. ¿Qué quiere decir Hegel con esto? Entre otras cosas, que el temor es un sentimiento político primario y es el más fuerte de todos. La esclavitud es hija del miedo. Por eso cuando los políticos quieren reducir nuestras libertades, ¿qué hacen? Infunden el miedo. ¿Se acuerdan ustedes? Ojo, porque acá cuando se habla de casta política, no sé si ustedes siguen también a Javier Milei. Javier habla mucho de casta política. No se imaginen que la casta política son solamente los políticos. También es el periodismo hegemónico, que es un siervo de los intereses del Estado.
Ustedes piensen, por ejemplo, cuando nos pasaban esos videos en los medios de comunicación, donde en China iba la gente caminando y de golpe se desplomaba en el piso muerta. ¿Se acuerdan? Increíble. O iban manejando y se morían manejando y chocaba el auto. Y nosotros decíamos, bueno, esto es un apocalipsis. ¿De qué se trata este virus? Y después, está bien, hubo gente que lamentablemente perdió la vida. Yo no voy a negar que haya una mortalidad importante a raíz del virus. Pero hay una distancia entre lo que fue realmente el virus y esos videos de la gente que iba caminando por la calle y se desplomaba muerta. Entonces, ¿a qué jugaron nuestros medios de comunicación? ¿No? Al miedo y al fatalismo apocalíptico para generar esta aporía liberal. Hacernos creer que somos libres porque nos casamos con un árbol, pero al final del día soy la mejor oveja del rebaño. Soy el primero en esconderme debajo de la cama. Fíjense que, bueno, un poco de lo que hablamos. Nada, son datos que los voy a pasar bien rápido, insisto, no me quiero pasar de tiempo demasiado, ya lo estoy llevando muy mal. La pandemia hizo que el porcentaje de teletrabajadores en la Unión Europea pasara del 15% al 40%. Increíble, ¿no? Casi se multiplicó por 3, casi por 3. El 40% teletrabajo. Se dispara 65% del uso de la telefonía móvil por la pandemia, lo que les decía recién de nuestra vida online. Todas nuestras relaciones sociales se debilitaron. No se piensen que se fortificaron gracias a la comunicación cibernética, se debilitaron porque la comunicación cara a cara tiene un plus que no la tiene el mensajito de texto y que no se logra tampoco con el cara a cara de una videollamada, que es la calidez humana. Bueno, en muchos lugares, no sé si aquí en México supongo que también se suspendieron las clases, ¿no? Por mucho tiempo, en muchos casos. Y nos dijeron que la solución era que los niños fueran al colegio a través de Internet. Ahora, cuando uno va a ver las investigaciones científicas que ya se han hecho del impacto de la educación a través de Internet, que vino a reemplazar la educación presencial durante la pandemia, va a ver que los resultados son contundentes. Los chicos aprendieron muchísimo menos al trasladarse al mundo online. La educación degeneró, no mejoró. Incluso, digamos, algo súper interesante, miren esto, el suicidio, la pandemia silenciosa que se cobran más vidas de jóvenes que el COVID. Los jóvenes murieron más por suicidios que por el COVID. Y además se intensificó el suicidio. Se intensificaron las patologías psicológicas y psiquiátricas, depresión, ansiedad, estrés, fobias de todos los tipos que aparecieron en el marco del terror social que generó la pandemia y que fue alimentado, insisto, por medios de comunicación y políticos que aprovecharon la oportunidad para incrementar su poder. Y por supuesto, esto llega a un clímax, que es el de la propuesta de, bueno, podés llevar tu vida y además tu vida ideal en un mundo paralelo, que te lo creo yo, el metaverso, ¿no? No te gusta tu vida, no te importa, porque acá tenés otra vida paralela. Vas a ser el muñequito de la computadora, ¿sí? Miren, esto no es nada nuevo realmente. Yo no sé si ustedes recuerdan Second Life. Second Life fue un juego de internet donde cada uno era un avatar, estaba conectado en internet, ¿no? Y donde no había ninguna meta, no había ningún monstruo al cual ir a meterle un hachazo, no había un terrorista al cual meterle con la sniper, ¿sí? Un balazo, no. No era el Counter-Strike, no era nada de eso, era un juego donde no pasaba nada, pero vos podías tener tu vida paralela a través de un muñequito. Y lo interesante del Second Life es que las peores miserias del mundo real se replicaron ahí. Violaciones, pedofilia, ¿sí? Y fue tan importante ese juego, estoy hablando del año 2011 más o menos. Fue tan importante ese juego que incluso los campus de las universidades europeas y norteamericanas se pusieron campus en Second Life y dieron clases a través de Second Life a sus alumnos. O sea, el metaverso no es nuevo. ¿Saben qué es nuevo? La tecnología que va a utilizar, porque es una tecnología inmersiva.
Yo puedo llenar de sensores mi cuerpo, ¿sí? Suspender mi sensibilidad respecto de lo real y conectar mi sensibilidad a lo virtual. Eso es el metaverso. Ahora, el dominio que se puede generar a través de una tecnología como esta es impresionante. ¿Por qué? Porque ese mundo tiene un dueño. ¿Quién es el dueño de ese mundo? Bueno, en este caso el señor Zuckerberg, que además tiene una estrategia y una agenda política asumida sin ningún escrúpulo frente al Congreso de Estados Unidos, cuando le preguntan por qué Facebook se dedica a censurar a las páginas de las derechas y de los conservadores. Y él dice sin ningún escrúpulo, porque nosotros somos progresistas. Ahora, imagínense ustedes desplazar lo más significativo de nuestras vidas a un mundo donde hay un emperador, donde hay más que un emperador, un dios humano en este caso. Epa, ¿qué pasó? ¿Me ayudan a los de la técnica? Vamos ahí, gracias. Entonces hemos hablado, miren, general, psicopolítica, un poquito más particular, el contexto pandémico. Y ahora vamos a la región, que lo voy a hacer mucho más rápido porque ya Raúl habló un poco de esto. Estamos viviendo en nuestra región la segunda ola del socialismo del siglo XXI, ¿sí? La primera ola del socialismo del siglo XXI fue esta. Este es el origen, 1990, el Foro de San Pablo. ¿En qué año se desplomó la Unión Soviética? ¿Saben? 91. Más aún, diciembre del año 91. Ok, en el año 1990, Fidel Castro, que era un estratega y un visionario, se da cuenta que ya venía de la caída del muro y dice, oigan, vamos a perder el punto de apoyo de las izquierdas en América Latina porque esto se cae, es inminente el final. Tenemos que armar algo a nivel regional que nos sostenga a todos nosotros. Y convoca junto con Lula da Silva al foro. Y del foro, ¿qué presidentes surgen? Fíjense el éxito del foro. Chávez, su sucesor obviamente después Maduro, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Dilma Rousseff, Lula da Silva. Y en el caso argentino no eran estrictamente miembros del foro, pero sí muy vinculados a él, el matrimonio de los Kirchner. Entonces, fíjense el impacto que ha tenido el Foro de San Pablo y el éxito. Pero a partir del año 2015 hay un grupo de países que empieza a hacerle contrapoder, que ya les venía haciendo un poco de contrapoder. ¿Qué países eran? Perú, Colombia y uno más. ¿Cuál? Chile, perfecto. Perú, Colombia y Chile formaron lo que se llamaba el Grupo de Lima. Y a partir del año 2015 el socialismo del siglo XXI empieza a decaer. Pierden los Kirchner, llega Macri. En Chile, poquito después, Piñera. En Perú se mantiene la centro-derecha media tibia también. Lenín Moreno en Ecuador traiciona a Rafael Correa. Entonces empieza el chavismo, ya no aguanta más la mentira y ya todo el mundo sabe lo que es la realidad bolivariana. Todo empieza, Bolsonaro en el 2018, todo empieza a venirse un poquito abajo, digamos así. Muere Fidel Castro, ¿sí? En el 2019... fraude flagrante en la Bolivia de Evo Morales, muchas cosas. Pero en julio del año 2019, en este país, más concretamente en Puebla, se ayorna al Foro de San Pablo lo que es el Grupo de Puebla. Se le da una nueva pintada de cara, digamos así, se maquilla de nuevo lo que es esa estructura. Julio del año 2019, octubre del año 2019, ya tenemos revueltas indígenas en Ecuador, revueltas casi inexplicables en Chile por un aumento de 3 centavos de dólar del metro, 4 centavos de dólar del metro. Revueltas, ¿dónde más?
en Colombia en noviembre del 2019, poquito más tarde en Perú. ¿Cuáles son los países que dijimos que le habían taponado el socialismo del siglo XXI? Chile, Colombia, Perú y en el caso de Ecuador se había traicionado a Rafael Correa. Qué curioso, allí se dieron estas revueltas. Qué coincidencia. En Argentina, donde la gasolina te aumenta literalmente todas las semanas y donde hay una inflación del 52% anual, no hubo una sola revuelta. En México, no, tampoco hubo una revuelta. Qué curioso. El resultado de esto fue una convención constituyente en Chile. Poco más tarde, un presidente comunista, Gabriel Boric. En el caso de Perú pasaron 3 presidentes en una semana. Hoy gobierna Perú un presidente maoísta. Este es el Grupo de Puebla. Hoy gobierna Perú un presidente maoísta. Y en el caso de Colombia, Petro, el candidato de la izquierda radicalizada, encabeza las encuestas muy cómodamente. Este es el mapa que nos quedó. Un mapa que se volvió rojo. Y ya les decía Raúl, este año hay elecciones en Colombia, donde es probable que esto se tiña de rojo. En Brasil, donde Bolsonaro la va a tener muy, muy difícil con la liberación arbitraria e inexplicable de Lula. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a quedar? Bueno, Guatemala por allí, Paraguay por acá, Uruguay y Ecuador. Países muy pequeños, sin poder geopolítico regional. Con lo cual, la situación, verán ustedes, es crítica. Es probable que México haya sido el punto de origen de todo esto, así como en los 90 lo fue Brasil con el Foro de San Pablo. Y en cuarto lugar, estamos viviendo una agenda globalista de la cual hemos hablado mucho, entonces lo voy a hacer muy rapidito, ¿no? Bueno, estas demandas son propias de la agenda global, el feminismo radicalizado, el abortismo como método de control de la natalidad, los movimientos LGBT como la militancia del llamado enfoque de género, y en algunos países el asunto migratorio descontrolado, sobre todo migratorio en términos de civilizaciones distintas, que es una vía muy rápida para corroer la unidad cultural de una patria. Ustedes piensen que nosotros tuvimos una diáspora venezolana en América Latina, donde, claro, el venezolano sobre todo fue a Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, algunos han llegado también aquí a México. En muchos casos fue muy difícil, digamos, de un día para otro encontrarte con que tenés 1 millón de habitantes nuevos. Muy difícil, fue una diáspora inmensa. Pero podemos por lo menos decir que somos parte de una misma civilización. Ahora piensen ustedes qué pasa, por ejemplo, con un caso como el español, donde la inmigración descontrolada es de africanos, de musulmanes, que tienen otras costumbres totalmente distintas, otros modos y otras creencias totalmente distintas y en muchos casos opuestas, donde la forma de tratar a la mujer no tiene nada que ver con lo que aspira el trato de la mujer una persona de Occidente. Bueno, es una buena vía, insisto, para corroer la unidad cultural de un pueblo. Vamos a hacer unas consideraciones estratégicas sobre este escenario. ¿Qué hice? Les planteé un escenario, ¿sí? Abstracto y particular. Vamos a hacer ahora unas consideraciones estratégicas. Plantear una estrategia es pensar qué va a hacer uno de forma razonada, ¿no? Con elementos a la vista, que ya hemos puesto algunos sobre el tapete. La estrategia que yo propongo en el libro, todo este análisis que acabo de hacer por las dudas, hay partes que están en el libro y hay partes que son solamente de esta conferencia. El libro lo que trata de plantear es una estrategia que es la que voy a comentar ahora. Hay que combinar batalla cultural con batalla política, ¿sí? Para definir la batalla cultural, yo primero necesito entender qué es la cultura y por qué es importante la cultura.
Miren, yo dedico todo el primer capítulo del libro a eso, a definir, o sea, me tomo casi 100 páginas para decir qué es la cultura. Creo que vale la pena saber qué es la cultura y por qué importa. Pero podemos, a los efectos de la claridad de esta conferencia, resumirlo o ultra resumirlo de esta forma. La cultura es el campo de la subjetividad humana en cuyo seno se conforman tipos particulares de normas, costumbres, creencias, tradiciones, valores, modos del lenguaje, historias, mitos, ritos, etc. El hombre es un animal social. Robinson Crusoe es un cuento. Tarzán es un cuento. ¿Sí? El hombre es un animal social. Vivimos en sociedad y toda sociedad tiene cultura o culturas. ¿Qué impacto tiene la cultura en mi conducta? Es la pregunta del poder. El poder siempre es un poder sobre la conducta. Hablamos del poder sobre la voluntad de otro cuando hablábamos del poder según Max Weber, por ejemplo. ¿Cuál es el poder de la cultura? La conducta humana es el producto de variables muy complejas. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué escojo esto y no aquello? ¿Por qué decido esto y no esto otro? La psicología concentra su análisis en la personalidad. Un psicólogo dirá, bueno, esta persona actúa de esta forma por las características de su personalidad. Un economista diría, bueno, hay una acción racional, yo voy a entender la conducta como un fenómeno que se explica en términos de medios y fines. Elijo medios racionales para llegar a un fin, a un objetivo que yo me propongo. Pero la antropología y la sociología miran otro plano. Dicen, no, aparte de todo eso, hay algo que se llama el entorno cultural que condiciona la conducta del hombre. Les voy a poner un ejemplo. El aborto. ¿Qué es el aborto? Hay una batalla cultural en este momento para definir qué es el aborto. Los propagandistas del aborto están desesperados por meterle en la cabeza a la gente que es la interrupción del embarazo. ¿Sí? Ahora, el aborto también se puede definir como el asesinato del ser humano en gestación. Según cómo yo defina culturalmente, según los modos del lenguaje de mi cultura, qué es una cosa o qué es otra, yo puedo generar un piso para la conducta de millones de mujeres. Porque cuando yo a las mujeres les digo el aborto es la interrupción del embarazo o es el derecho a decidir sobre su cuerpo, la mujer elabora su conducta invisibilizando lo que realmente pasa en el aborto, que es asesinar al hijo en gestación. Entonces, fíjense, ahí ya tienen un ejemplo muy claro. Les pongo otro ejemplo. La ética es parte de la cultura. John Rockefeller III, en su informe Rockefeller del año 72 para el Congreso de los Estados Unidos, encargado por Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos en el año 1968, el informe se publicó en 1972, dice textualmente que hay que modificar la ética en Occidente para imponer un nuevo criterio ético según el cual solo los niños deseados son traídos al mundo. Claro, antes de eso había un concepto muy caro a nuestra cultura, que era el de la dignidad ontológica. La dignidad ontológica es la dignidad que nos corresponde por las características de nuestro ser. Somos seres humanos, por lo tanto tenemos dignidad. La única condición de nuestra dignidad es el hecho de ser un ser humano. Y mi dignidad impide tu agresión. Vos no tenés derecho a agredirme a mí y mucho menos a quitarme la vida porque a mí me corresponde dignidad humana. La dignidad no depende de nada más que de mi ser. Y John Rockefeller III era un gran promotor de la agenda globalista.
y financista además, se da cuenta, este principio ético está condicionando la conducta de las personas. Cambiemos ese principio ético, les empecemos a decir a las personas que solo los niños deseados tienen dignidad humana. Solo los niños deseados son traídos al mundo, textualmente sacado del informe Rockefeller, ¿sí? Entonces, todas estas chicas que hoy andan con el pañuelo verde y que se piensan que están haciendo una revolución, no están haciendo ninguna revolución, están cumpliendo un mandato de élites que les han hecho creer que están haciendo una revolución. Pero esa revolución la puso en marcha un aparato de poder muy distinto que el movimiento feminista. Pero ha habido una modificación de la cultura. Entonces, ¿por qué es importante la cultura? Porque condiciona nuestro comportamiento. La cultura condiciona la forma en que miramos el mundo y, por lo tanto, la forma en que nos conducimos en el mundo. Habría que decir entonces algo que puede resultar obvio, pero es ¿qué es una batalla cultural entonces? Una batalla cultural es una batalla, es un conflicto de magnitud, es una disputa significativa por la definición de los elementos de una cultura. ¿Cuáles son los elementos de la cultura? Los mencionamos recién. Normas, costumbres, tradiciones, historias, mitos, creencias, ritos, paradigmas éticos. La batalla cultural es una batalla donde se disputa eso. Pero ¿cómo disputamos eso en una batalla cultural? A través de instituciones y dispositivos culturales. No lo disputamos con armas, si no se convertiría en una batalla armada. Un ejército de ocupación que pone un revólver en la cabeza de las personas y les dice, por ejemplo, ustedes tienen que cerrar sus templos porque ahora nosotros dominamos acá, pueden generar un cambio cultural, pero lo están generando con armas, no están dando una batalla cultural. La batalla cultural se da a través de instituciones y dispositivos culturales. Ejemplos de instituciones y dispositivos culturales. Colegios, a ver, por acá creo que lo había puesto. ¿Sí? ONGs, think tanks, intelectuales, iglesias, medios tradicionales, medios digitales, farándula, universidades, escuelas, familias, movimientos sociales. ¿Por qué este listado me parece a mí realmente importante que ustedes lo miren? Porque si este listado es correcto, todos hoy podemos dar batalla cultural. Es simplemente saber dónde, digamos, estamos nosotros. Hay quienes den clases a niños, bueno, están acá, ustedes son agentes también de batalla cultural en las escuelas. Hay quienes, por ejemplo, tengan grupos en las iglesias, bueno, tienen acá una función. Hay quienes tienen movimientos sociales o que lideran grupos pro vida, pro familia, bueno, tienen acá una función. Hay quienes no tienen nada de esto, pero tienen hijos, bueno, tienen acá una función. Hay quienes no tienen hijos, bueno, tienen un celular, ¿sí? Donde tienen redes sociales, donde todos los días le sacan la foto al platito de comida, al perrito, al gatito, la selfie en el baño, ¿no? De muy mal gusto, por cierto. A veces se ve el inodoro atrás, ¿no? Sale, viste, la chica súper sexy, vos ves un inodoro ahí atrás, ¿no? Está bien, si les gusta usarlo para esto, está muy bien, pero úsenlo para algo también importante. Importante de verdad. Difundan cosas, produzcan cosas, den su opinión. Aprovechen ese poder que son las redes sociales. Que claro, hemos dicho muchas cosas muy negativas sobre Internet, pero no se crean que solamente hay un polo totalitario en Internet. Hay un polo democrático en Internet, que es la posibilidad que nos da a todos nosotros de emitir nuestra opinión y producir nuestros contenidos, y eso es algo muy bueno. Entonces, primer llamado, ¿no? O sea, ubíquense en un lugar. Todos podemos estar en un lugar, es simplemente saber, esa va a ser mi función en la batalla cultural. Yo puedo hacer esto. No todos hacemos lo mismo bien. Yo no podría organizar una ONG. Yolanda sí. Entonces ella hace eso. Yo hago esto otro. Yo no tengo hijos. Muchos de ustedes sí. Bueno, ahí tienen una batalla cultural que dar impresionante. Este es un esquema del poder, ¿sí?
Porque además de la batalla cultural, hay una batalla política y hay una batalla de fuerzas internacionales. Los agentes de la batalla política son los partidos políticos, el Estado y los dirigentes políticos. Los agentes de la batalla internacional son las ONGs internacionales, las organizaciones internacionales y el poder financiero. Y yo agregaría ahí probablemente las Big Tech, las grandes tecnológicas. Entonces, ahora lo que hay que hacer es unir estas dos batallas, la batalla cultural y la batalla política. ¿Cuál es la relación entre la batalla cultural y la batalla política? Miren, lo vamos a explicar así. Si la batalla cultural es la batalla por dominar los elementos de la cultura, que en definitiva conforman lo que se llama opinión pública, la batalla política es la batalla por obtener votos en una elección. ¿Sí? ¿Cómo gano yo una batalla política? Ganando la voluntad popular en las urnas. Ya vemos entonces que hay una relación muy clara, porque el político que quiere ganar una elección debe ajustar su discurso de campaña al estado de la opinión pública. Un político que dice, bueno, yo sé que la opinión pública quiere y pide esto, pero yo creo todo lo opuesto y salgo públicamente a decir que yo quiero y creo todo lo opuesto, es un mal político, es decir, no va a ganar la elección. No es tarea del político dar una batalla cultural necesariamente, menos en campaña. Su tarea es determinar cuál es su electorado y tratar de conquistarlo para ganarse su voto. Entonces son dos lógicas bastante distintas. La batalla cultural genera el piso sobre el cual la batalla política se desenvuelve. De acá sale la opinión pública que en cierta medida condiciona el discurso de la política. Pero una vez que los políticos ganan una elección, tienen una gran incidencia en la batalla cultural. Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, manejo de medios públicos, manejo del dinero del financiamiento de los medios privados, ¿sí? Hay un manejo de las universidades, becas para intelectuales, ¿sí? Libros, películas. El político cuando llega al poder tiene un gran poder cultural. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que si solamente damos batalla cultural, podemos condicionar el piso sobre el cual la oferta política se crea, se configura. Pero es probable, puede pasar, que esos políticos que nos digan sí, yo soy pro vida, después llegó al poder y responde a una agenda internacional. Eso nos pasó, por ejemplo, con Macri. Eso pasó con Piñera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, nosotros tenemos todos un rol en batalla cultural, pero hay que empezar a ver con buenos ojos también la batalla política. Y para eso quiero hablarles unos minutos de esto. Tengo 7 minutos según ahí, no sé si voy a aguantar, puede ser unos 10 más en todo caso. Bien. Sobre la nueva derecha. ¿Qué es esto de la nueva derecha? La nueva derecha ya existe. Primero que nada, yo no estoy fundando nada. Yo en todo caso estoy tratando de teorizar algo que ya está en marcha, algo que ya existe políticamente y se está construyendo en este mismo momento. No en todos los países, lamentablemente todavía no en todos, pero en muchos ya vemos un denominador común muy claro, que son outsiders, que en general son jóvenes, políticamente incorrectos, que empiezan a llegar a las clases más populares, con discursos de sentido común y sin pelos en la lengua. ¿Quiénes son? Bueno, ¿conocen a este señor? ¿Cómo se llama? Santiago Abascal. Estuvo hace poco acá, en México. ¿Se acuerdan que al PAN le dio mucho miedo cuando vinieron? Al PAN no, a los dirigentes del PAN. Porque mucho militante del PAN estaba muy contento con que Vox viniera aquí. Bolsonaro, Donald Trump, en Estados Unidos.
que, dicho sea de paso, digamos, si las elecciones se hicieran hoy mismo, este señor gana, ¿sí? De hecho, se espera ahora lo que ellos llaman una red wave, una ola roja, pero no roja en sentido comunista, sino republicano, es el color del Partido Republicano. Javier Milei en Argentina, ¿qué hizo Javier Milei? Un partido político, él es un economista, por si alguien no lo conoce, es un economista de derechas, libertario, y Javier Milei hizo un partido político que tiene un año de existencia nada más, y con un año de existencia salió tercero en la capital federal. Entró como diputado nacional y hoy es figura presidenciable en el país. Presidenciable. Su imagen pública se ha disparado. Ha tomado decisiones muy interesantes como, por ejemplo, no cobrar su sueldo como político. Esto es propio, digo, de estas nuevas derechas que son antisistema. Entonces, sí, me querés dar un sueldo desde el Estado, no me interesa. Yo no, justamente si hay algo que no quiero es tanto Estado. Entonces, ¿qué hace Javier Milei? Sortea su sueldo, se lo devuelve a los pagadores de impuestos. La popularidad que está teniendo en Argentina es impresionante. José Antonio Kast, ¿lo conocen? De Chile, siempre apareció en las encuestas séptimo, octavo. En la primera vuelta de la elección presidencial chilena, ese señor ganó las elecciones. En la segunda vuelta, lamentablemente, perdió. Podríamos haber agregado acá también a Rafael López Aliaga, peruano, bien conservador, imagínense, del Opus Dei. Salió tercero, outsider total, partido recreado nuevo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que durante mucho tiempo nos dijeron que era imposible pensar que la derecha de verdad podía hacer algo políticamente. Que a la izquierda se la combatía por el centro. ¿Sí? Que a la izquierda se la combatía desde el centro porque en el centro estaban todos esos buenitos, políticamente correctos, de buenos modales, bien peinaditos, ¿no? A diferencia de Javier, por ejemplo. Tipos que no tenían exabruptos, a diferencia de Bolsonaro, de Trump. ¿No? Eso es típico, el típico burócrata, ¿no? Y lo cierto es que la política en este momento es el tiempo de los outsiders y de los que no tienen pelos en la lengua, porque la gente se hartó. Se hartó del buenismo, se hartó de la estupidez, se hartó de la corrección política. Y bueno, mi propuesta es apoyemos este tipo de estructuras. Yo sé que acá en México todavía no existen, pero bueno, en algún momento hay que empezar. Y yo sé también que la ley electoral mexicana, es muy complicada, pero empecemos a pensar estas cosas, empecemos a pensarlas desde ahora para que después no nos tomen de imprevisto. Algunos puntos sobre esta nueva derecha, algunos puntos, su identidad. ¿Por qué hablar de derecha? Podría ser la pregunta, ¿no? ¿Por qué derecha? ¿Por qué seguimos hablando de derecha y de izquierda en un mundo tan complejo, nos podrían decir? Precisamente porque el mundo es muy complejo necesitamos hablar de derechas y de izquierdas, porque es el lenguaje político primario. Imagínense ustedes que yo diga, no, nosotros acá vamos a ser paleolibertarios neocons. ¿Así? Yo voy a tener una pizca de randianismo, él va a ser hayekiano, a ella le gusta Rothbard, ¿no? Esas son discusiones, en todo caso, académicas. Pero la gente de a pie necesita, ¿qué cosa? Simplificar esa complejidad. No existe la derecha ni existe la izquierda. Existen las izquierdas y existen las derechas. Pero hablamos de derecha y de izquierda para simplificar. Porque además, simplificando, nos podemos unir bajo un mismo término que englobe posiciones no necesariamente idénticas. La política no se trata de juntar a los idénticos, sino a los parecidos, que tengan una misma visión sobre lo que hay que hacer en la sociedad. Entonces, primero que nada, ¿por qué derecha? Porque llegó el tiempo de que las personas de derecha dejen de tener vergüenza de lo que son.
¿Por qué la izquierda puede decir alegremente que ellos sí son de izquierdas y la derecha tiembla cuando le dicen, ¿vos sos de derecha? No, a mí no me gustan esas categorías de izquierda, derecha. No, yo soy de centro. ¿No? Se esfuerzan por parecerse a la izquierda. Es más, si pudiesen decirse de izquierdas, muchas veces la derecha se dice de izquierda. Pienso en Macri, por ejemplo, que era la centro-derecha argentina, diciendo que él era la centro-izquierda argentina. Increíble. Entonces, cuando uno afirma con orgullo lo que es, corta con el tabú. Nosotros hemos contribuido al tabú de que estaba mal ser de derecha porque nosotros mismos nunca nos paramos fuerte y dijimos, sí, soy de derecha, ¿y qué? Y vos sos de izquierda y la izquierda se cargó 100 millones de muertos en el siglo XX y empobreció a las naciones por doquier. Mirá lo que es Venezuela. Un país riquísimo, condenado a la miseria. El 96% de las personas, gracias a la izquierda, viven muertas de hambre. Y vos te podés decir de izquierda y yo no me puedo decir de derecha. ¿Por qué? Primero que nada. ¿Y por qué nueva? Bueno, nueva porque hay una derecha, hay una vieja centro-derecha tradicional que es la que, a mi juicio, hay que condenar. Hay que despegarse. Está compuesta esa vieja centro-derecha de políticos que no viven para la política, sino de la política. Son tipos que han hecho de la política un modo de vida, un salario, entonces no tienen principios, no tienen ideales, manipulan los propios principios partidarios según lo que la prensa diga de ellos, se hacen pis frente a las causas que hegemonizan las izquierdas como el feminismo, el aborto, el género, la ideología de género, se mueren de miedo, terminan adhiriendo a todo el programa cultural de las izquierdas porque no saben qué responder. Esa vieja centro-derecha cobarde no funciona, no ha funcionado. Tenemos una segunda ola del socialismo del siglo XXI precisamente porque no nos funcionó la centro-derecha, ni el centro. Entonces, es momento de algo nuevo. Y ese algo nuevo tiene que tener nuevas características. ¿Sí? Además, podemos decir que hay un nuevo contexto. Por eso también hablamos de nueva derecha. Hay un nuevo contexto, hay nuevas demandas. La vieja centro-derecha fue una centro-derecha que se conformó al calor de los problemas de la Guerra Fría, donde la función de la centro-derecha era simplemente salvar la libertad de mercado, salvar el sistema de propiedad privada. Ese era el objetivo de la centro-derecha de la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría ya pasó hace tiempo. Además, hay nuevos medios. La vieja centro-derecha se conformó en un momento donde ni siquiera había internet, donde tenían una base militante disciplinada que salía a repartir sus folletines y ya está. Era el típico esquema político del siglo XX. Ahora hay nuevos medios que permiten armar guerrilleros culturales y la política se está definiendo cada vez más a través de las redes, más que allí en la calle. Y además nueva porque implicaría una nueva articulación de sectores. ¿Quiénes pueden articular esta nueva identidad? Es la pregunta. ¿Quiénes pueden articular? ¿Quiénes caben dentro de esta propuesta? Por lo menos que yo hago, obviamente, esto se puede criticar, se puede mejorar, se puede superar o se puede abandonar. Yo simplemente traigo una propuesta para considerar. ¿Quiénes pueden articular esta nueva derecha? Estos tres sectores fundamentalmente. Libertarios no progresistas. Claro, hay algunos libertarios que son más bien liberprogres. Libertarios no progresistas, conservadores no inmovilistas, ya voy a explicar qué significa eso, y patriotas no estatistas, o sea, patriotas que no confundan el amor a la patria con el amor por el Estado. Conservadores que no confundan la política con su fe. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, que no le impida, por ejemplo, movilizarse con una persona de otra fe o con una persona que no tiene fe alguna, porque eso es algo antipolítico, algo sectario. La política precisamente nos pide unirnos.
unirnos entre los que no somos idénticos. Entonces, evangélicos, católicos, no sé, agnósticos, ateos, etcétera, pueden caber dentro de esta nueva derecha. Lo que no puede caber es una persona que diga, no, miren, nosotros todos tenemos que ser católicos sí o sí. Bueno, eso es un conservador inmovilista, por ejemplo. Un patriota estatista es aquel que piensa que el Estado es un semidios y lo confunde con la patria. Y un libertario progresista es un libertario, por ejemplo, que celebra la política del aborto o que quiere jugar a ser feminista. ¿Cómo lograr esta articulación? Porque puede ser difícil. Es decir, hay distintas filosofías políticas en estos grupos. ¿Cómo logramos esta articulación? Yo creo que reconociendo qué tiene de bueno el otro. Y ahí hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Si yo soy libertario, tengo que reconocer qué tiene de bueno el conservador, qué tiene de bueno el patriota. Y así con cada uno. ¿Qué tiene de bueno cada uno? ¿Qué cada uno le puede aportar a una nueva derecha? Es la pregunta. El libertario, a mi juicio, lo que le aporta a una nueva derecha es su antiestatismo. Necesitamos una derecha antiestado. Una derecha que pida por la reducción del peso del Estado en la vida de los individuos. Menos Estado es más libertad, menos impuestos, menos gastos públicos, menos burocracia, menos parásitos que estén chupándonos la sangre por no hacer absolutamente nada. Y eso los libertarios lo tienen muy claro. Los conservadores ven muy bien la cultura. Reconocen muy claramente las funciones culturales de la familia, por ejemplo. Las funciones culturales de una tradición. Las funciones culturales de las iglesias, por ejemplo. Entonces los conservadores protegen muy bien la cultura. Y los patriotas protegen muy bien la soberanía. Ellos ven el peligro globalista mejor que nadie. Ellos se dan cuenta, estamos yendo hacia un nuevo orden mundial donde la soberanía se está desplazando desde el Estado, nación, hacia los organismos internacionales. Eso es un problema. Vamos a combatir ese problema. ¿Quiénes los combaten mejor que nadie? Los patriotas. Entonces, fíjense qué patas tan importantes que tenemos en una nueva derecha. Un antiestatismo radical, una defensa férrea de nuestra cultura tradicional y una defensa de la soberanía de nuestros pueblos. Esto tiene, visto en positivo, digamos, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor que está detrás de eso? En los libertarios la libertad individual, en los conservadores la tradición, en los patriotas la identidad. Entonces, una nueva derecha es una derecha que defiende la tradición, que defiende la libertad individual y que defiende la identidad de la nación soberana. Pero esto respecto de la identidad. Hay patologías políticas que pueden complicar este proyecto. Entonces, lo veamos desde ya. ¿Qué patologías políticas pueden complicar el proyecto de una nueva derecha? Bueno, yo voy a hablar de dos ahora. Esto está bien explicado en el libro, ¿sí? Por un lado, el economicismo. ¿Qué es el economicismo? Es confundir lo económico con lo político. Es pensar que la política es solamente una ecuación económica, ¿no? Si yo resuelvo el asunto económico, todo lo demás viene dado por añadidura. No me tengo que preocupar ni por la cultura, ni por la opinión pública, no. Mientras la gente ande bien del bolsillo, todo es clarísimo para nosotros. Mentira. Chile es la prueba más cabal de eso. La economía más sana de la región, el PBI per cápita más alto de la región, no tienen inflación, no tienen problema de desempleo, no tenían ninguna crisis económica y sin embargo les están cambiando todo el sistema político, económico, jurídico y social en este momento a través de una convención constituyente. ¿Por qué? Porque le ganaron la batalla cultural. Entonces, el economicismo es muy propio de los sectores libertarios. Esta es una patología más propia de los libertarios. Les voy a poner algún ejemplo. ¿Cuánto tiempo tengo? A ver si puedo. ¿Puedo? Ok. Un poquito más. Yo sé que estas cosas pueden ser un poco abstractas, pero acá estamos para formarnos, ¿no? Mises, uno de los grandes referentes de la escuela austríaca. Miren esto. Él escribía en La mentalidad anticapitalista lo siguiente.
odia el intelectual, como decíamos, al capitalismo, porque porque se encarna en viejos amigos cuyo éxito le duele. Inculpa al sistema de la frustración de unas ambiciones que su personal vanidad hizo desmedidas. Es típico muchas veces de nosotros decir, bueno, si los intelectuales son de izquierdas es porque son envidiosos, ¿no? Porque ellos, digamos así, tienen la conciencia de que por ser unos genios merecen tener mucho más que el carnicero, pero ven que el carnicero tiene un mejor auto que ellos y ellos dicen, acá el sistema es el problema. ¿Por qué es el problema del sistema? Y porque yo, que soy un genio, tengo un mal auto y el carnicero, que simplemente vende carne, tiene un buen auto. Bueno, es cierto que hay algo de esto, pero nos perdemos de ver un montón de cosas, como por ejemplo, cómo se estructura el campo académico en la universidad. Yo puedo explicar muy bien por qué los intelectuales son de izquierdas, mirando cómo la izquierda domina culturalmente el campus universitario desde hace muchos años, décadas. No es simplemente una variable económica la que interviene. O por ejemplo, miren a Rothbard, el gran teórico libertario contemporáneo. Por fortuna, para la causa de la libertad, las ciencias económicas han mostrado que una economía industrial moderna no puede sobrevivir indefinidamente bajo tan draconianas condiciones, se refiere al socialismo. Esta economía, la moderna, ¿sí?, requiere la división del trabajo y una vasta red de intercambio de libre mercado, una red que solo puede florecer en climas de libertad. Y atiendan esto, resulta de todo punto inevitable a largo plazo el triunfo de la economía de libre mercado y el final del estatismo. ¿Por qué? Porque el sistema económico funciona mejor con libre mercado. Entonces es inevitable que el libre mercado va a triunfar. ¿Cómo hago ese salto? O sea, me olvidé de lo político, me olvidé de lo cultural, encontré que el sistema funciona mejor con libre cambio y por lo tanto decreto una necesidad inexorable del sistema de estabilizarse en la libertad individual. O sea, es absurdo. Entonces, de hecho, ¿para qué vamos a dar una batalla cultural si el propio sistema nos va a llevar por sí solo a un estado de mayor libertad? Absurdo. Aparte, no pasó esto. El Estado cada vez creció más. Entonces, fíjense la patología economicista que nos hace creer que la batalla cultural es una cuestión de mostrar números, cifras y gráficos. Sí, obviamente, eso es un rol, es decir, hay una dimensión cuantitativa que es necesaria, pero la batalla cultural es mucho más que la economía. La batalla cultural es una disputa por quién escribe la historia, por quién fija los valores, por quién habla sobre las creencias, sobre las normas, sobre las costumbres. Y eso no se hace en gráficos de barras. Eso son creaciones simbológicas, digamos, hasta casi que poéticas, ¿no? Entonces, digamos, hay que superar ese economicismo típico, sobre todo del libertario. Y cuidado, para los conservadores también tienen una patología política. Es lo que podemos llamar religiosismo. Les voy a leer un ejemplo de religiosismo y ya voy a explicar qué es. Miren, él es Plinio Correa de Oliveira, el líder de la TFP, Tradición, Familia y Propiedad, un grupo de derecha fuerte del siglo XX. Y Plinio Correa de Oliveira escribía en su Revolución y Contrarrevolución lo siguiente: el ideal de la contrarrevolución, o sea, el ideal de la TFP, es, pues, restaurar y promover la cultura y la civilización católicas. El elemento fundamental de la cultura católica es la visión del universo elaborada según la doctrina de la Iglesia. Entonces, acá mezclé política y religión de una forma absoluta. ¿Por qué? Porque dejé fuera de mi proyecto al evangélico, al agnóstico, al ateo, no sé, al judío, al mormón, etc. Entonces, ese religiosismo a mí me parece nocivo. Por ejemplo, en el año 2018, cuando luchábamos contra el aborto en Argentina, les voy a poner un caso bien práctico, en las marchas, que era de católicos y evangélicos, se dijo, no llevemos imágenes religiosas porque no todos las compartimos y se llevó ese acuerdo. Bueno, después apareció, digamos, la estatua de la Virgen de 5 metros más o menos, los sectores evangélicos se ofendieron. Hubo un error en ambos casos, porque los católicos habían llegado a ese acuerdo, no lo cumplieron,
los evangélicos se ofendieron por algo que no era significativo tanto como para ofenderse, ¿no? Pero ¿por qué? Porque ambos estaban cargados de religiosismo y no se daban cuenta que coincidían en el respeto a la vida independientemente de si se venera o no se venera a María. ¿Se dan cuenta? Independientemente de si veneramos o no a María, estábamos unidos por el respeto a la vida del ser humano en gestación. ¿Y qué pasó a continuación? Se quebraron los grupos, se quebró esa alianza y las marchas siguientes ya fueron separados. Por lo tanto, fueron marchas muy importantes, pero a mitad, a mitad. Eso es religiosismo. Es decir, basta de esas cosas. Basta de decir, acá de lo que la nueva derecha se trata es de ser todos católicos. O acá de lo que se trata es de que no podemos aceptar a nadie que venere a la Virgen. Si no estamos hablando de eso, no estamos hablando de religión y de teología, estamos hablando de política. Tabúes y prejuicios a superar. El populismo. Nos enseñaron a tener asco al pueblo, ¿no? O sea, todo lo que suena a pueblo, a popular, no. La derecha siempre fue aristocrática, ¿no? Uno se representa a un tipo con saco, corbata, ¿no? Todo muy caro, además, con sus habanos importados y su whisky Blue Label, ¿no? Bueno. No, la nueva derecha es una derecha que le tiene que hablar al pueblo. Es una derecha que tiene que reivindicar a los sectores bajos incluso. ¿Quiénes votaron a Trump? Los redneck, por ejemplo. ¿Quiénes votan a Milei? En las villas miserias de Argentina se lo votó más a Milei que en cualquier otro lugar. ¿Quién votó a Kast? Los sectores más pobres de Chile. ¿Quién vota a Vox? El sur de España, sobre todo, que son los sectores obreros. Entonces, acá se está dando una inversión muy interesante. Se ha cambiado el clivaje de clase. Las derechas hoy son populares en un sentido de clase social y las izquierdas hoy son oligárquicas. Las izquierdas hoy salen de los niños ricos que van a la Facultad de Filosofía y Letras, que odian a sus padres que les regalaron su BMW y que salen a hacer la revolución feminista, a deconstruir su masculinidad, a enseñarnos a hablar lenguaje inclusivo. Mientras el pobre dice, oiga, ¿a mí qué me importa el lenguaje inclusivo? Yo manejo un taxi, tengo un piquete, un corte de ruta, tengo inflación, tengo un Estado que me llena de impuestos y usted me dice que hay que hablar lenguaje inclusivo. La derecha tiene que volver a conectar con las necesidades del pueblo, ¿sí? Y para eso tiene que dejar de hacerle asco. Entonces, estos líderes están haciendo esto, ¿no? Acá tenemos una imagen de Javier Milei en la villa más peligrosa de la ciudad de Buenos Aires, la Villa 31, donde fue ampliamente votado, sin dar un bolsón de comida ni clientelismo, pues muchas veces hemos confundido populismo con clientelismo. Cuidado, el populismo es una forma de hacer política que implica construir al pueblo, ¿no? Con mi discurso, yo digo qué es el pueblo, cuáles son los valores del pueblo. En cambio, el clientelismo es otra cosa, es intercambiar un bolsón de comida, por ejemplo, sobornar a una persona para que me vote. Eso obviamente no hay que hacer. Y por otro lado, el individualismo. Hay que superar el problema del individualismo. Miren, es muy común en todos los países que yo visito que todos los grupos están peleados entre ellos. Yo llego y tengo muchos anfitriones, ¿no? Entonces me junto con mi anfitrión Juan y se dedica todo el día a decirme qué malo que es mi anfitrión Jorge. Al día siguiente voy con Jorge y dedica todo su día a decirme qué malo que es mi otro anfitrión Pepe. Voy con Pepe y así. Estamos constantemente compitiendo entre nosotros, haciéndonos trampas incluso entre nosotros, porque queremos ser nosotros los que brillemos. Queremos que sean nuestras organizaciones las que brillen. Bueno, eso hay que dejarlo de lado. Tenemos que unirnos porque, como han visto en el análisis de escenario, ya estoy cerrando, como habrán visto en el análisis de escenario que hice, la situación es muy crítica como para andar con estas tonteras. Es muy crítica como para estar buscando el estrellato. Que nos ponga la causa donde nos tenga que poner y cumplimos lo que haya que cumplir y limamos las asperezas hablándonos frontalmente entre nosotros y llegando incluso a pactos de convivencia. Y por último, creo que este es el último,
la nueva derecha tiene que superar esa imagen de avejentamiento que siempre ha tenido, ¿no? Vemos a la derecha como algo oxidado, incluso a la derecha se le dice que es medieval, ¿no? ¿En qué época te quedaste? ¿No? Sonás como mi abuelita, sos un dinosaurio. Bueno, si nos habrán dicho esas cosas, ¿no? Ahora, lo interesante de las nuevas derechas, lo interesante es que ya están moviendo masas de jóvenes por todos lados. La izquierda está muy nerviosa con todo esto, porque por fin se develó que la izquierda es el sistema. Y los jóvenes, cuando tienen un sentimiento de rebeldía política, no se sienten muy cómodos diciendo lo mismo que George Soros, cumpliendo la agenda de la ONU, acrecentando las arcas de Planned Parenthood. Esos jóvenes empiezan a despertar y necesitan espacios donde se los estimule y donde se trabaje sobre su rebeldía. Y para eso la nueva derecha tiene que ser políticamente incorrecta. La incorrección política es lo que está atrayendo a la juventud en muchas partes donde este fenómeno está teniendo lugar. Último, creo que ya, ¿sí? Formación. Nosotros tenemos que ser cualitativamente superiores a nuestros enemigos. Tenemos que saber de lo que hablamos. Tenemos que dedicarle tiempo a nuestra formación. Hay mucha gente que dice, no, yo no tengo tiempo. Yo la verdad es que no creo eso, ¿sí? Recién lo decíamos en una entrevista, creo que con Yolanda. Mucha gente dice, yo no tengo tiempo, lo siento mucho, a mí me encantaría, pero no tengo tiempo. Miren, vamos a ver, un trabajo promedio, yo sé que hay trabajos que son más e incluso otros menos, pero un trabajo promedio, 8 horas. 8 horas. ¿Cuánto dormimos por día? Bueno, voy a ser muy generoso, 8 horas más. Muy generoso, porque les dejo dormir 8 horas, ¿sí? Tenemos 16, nos quedan 8 horas más, ¿cierto? Bueno, entre que hago la comida, entre que llevo al niño al colegio, entre que me desplazo hacia el trabajo, obviamente ahí se consume tiempo, pero aún queda tiempo, aún queda tiempo. Y ahí aparece la verdad. ¿Qué haces en ese tiempo que te queda? No, bueno, me miro 2 capitulitos de Netflix, ¿no? de la serie que está muy buena. Quiero ver uno y me enganchó el final y bueno, me veo otro, ¿no? No, bueno, me gusta ver los reels de Instagram y los TikToks y estoy todo el día haciendo así. Puma, ¿no? ¿Saben cuánto es el promedio de uso de redes sociales en América Latina por día? 3 horas 43 minutos. Casi media jornada laboral, ¿sí? ¿Se imaginan si nosotros, le diéramos una hora de las 24 que tiene el día, 1 hora a nuestra formación? Yo les puedo asegurar que podemos debatir con cualquiera y los pasamos por encima, con 1 hora por día. Yo les puedo asegurar que van a poder educar a sus hijos de una forma mucho mejor y dejar de confiar en que lo eduquen en un colegio que está regido estatalmente. Yo les aseguro que además van a tener la satisfacción del saber, que es una satisfacción mucho más placentera que estar mirando un reel de TikTok. Empoderémonos, esa palabra que se usa mucho, empoderémonos, pero no desde el arrojar la bomba Molotov contra la iglesia. Empoderémonos formándonos. Una nueva derecha tiene que ser una derecha culta, porque para dar una batalla cultural uno primero tiene que esforzarse por ser una persona culta, ¿no? Entonces, hoy tenía algo más. Hay que soltarle la mano a la centro derecha cobarde, ¿sí? Que nos trajo de nuevo el socialismo del siglo XXI, otra vez más. Y hay que apostar a largo plazo. Ahora sí, ya, cierro con esto. No, ya cierro. Le hago así a Yolanda, pues ya se me está por tirar encima. Cierro. Hay que apostar a largo plazo. Aprendan a recibir las cachetadas. Vamos a recibir sin fin de cachetadas. Obvio que sí. ¿Por qué? Y porque estamos empezando tarde. O sea, digamos, si esto fuese un partido de fútbol, el equipo rival entró a la cancha hace ya por lo menos 45 minutos de juego y en la cancha no había ningún jugador del otro equipo y se dedicaron a hacer goles, ¿no? Se pasaban la pelota, veían no hay ningún defensor,
no hay ningún portero, no hay ningún mediocampista. Bueno, vamos a hacer el gol. ¡Pumba! ¡Gol! Y lo hicieron así durante 45 minutos. Y pasamos al segundo tiempo y recién ahí nosotros metimos a nuestro equipo en la cancha. ¿Ustedes se piensan que no vamos a recibir cachetazos? Los vamos a recibir por todos lados. Pero vamos a apostar a largo plazo. La izquierda apostó a largo plazo y hoy está recogiendo los frutos de lo que sembró hace por lo menos 30 años. Por lo menos. Estábamos hablando recién del Foro de San Pablo, imagínense, 1990. Ahora, nosotros estamos entrando en el campo de juego en la segunda década del siglo XXI. Bueno, más vale tarde que nunca, porque la batalla cultural no es un partido de fútbol que se termina en el minuto 90. La batalla cultural, por empezar, no tiene tiempo. Lo que hoy domina, mañana puede ser derrocado. Cuidado. Entonces, apostemos a eso. Apostemos a eso significa apostemos a las nuevas generaciones. Porque quizás que nosotros no veamos el cambio. O quizás que nosotros ya estemos muy grandes cuando el cambio llegue. Pero tenemos que esforzarnos para que las nuevas generaciones que hoy quieren ser conquistadas por las izquierdas, en verdad, las izquierdas fallen en ese intento. Y sean esas nuevas generaciones las que le metan una patada en el trasero a estos zurdos malditos que nos complican la existencia. Entonces, fíjense ustedes que uno tiene que saber que vamos a perder muchas batallas en el camino, pero que no hay ninguna derrota para siempre. La política es el dominio de la contingencia. Esto significa, insisto, que lo que es hoy de una manera, mañana puede ser de una manera totalmente distinta y eso dependerá de lo que hagamos hoy nosotros. Así que hasta acá llegó la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias.